Muchas gracias por acompañarnos, por continuar con nosotros en esta mesa de análisis después del tercer debate entre las y los aspirantes a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Estamos hablando sobre pluralidad en el gobierno, algo necesario para que no se descontrole, decías, Carlos. Sí, bueno, es que la pluralidad está en la sociedad, sí, ¿no? Es una sociedad diversa y vota además de manera diversa. El tema de los gobiernos de coalición justamente busca que ante una, digamos, expresión plural, políticamente fragmentada, pueda haber un gobierno que entre fuerzas diferentes logren consensos de programa de gobierno y eso sea lo que se aplique. Lo cierto es que pues no es una ocurrencia del debate, es una disposición del régimen constitucional, pero no hay una ley para decir cómo se construye eso. Hay ciertas pinceladas, por ejemplo, en la designación de algunos funcionarios claves que obliga al próximo jefe de gobierno o jefa a presentar estas postulaciones ante el Congreso de la ciudad para que sean o no aceptadas, ¿no? Entonces, pues esa es la idea de los gobiernos de coalición, pero creo que en el fondo el tema es justo el de permitir la expresión en las instituciones de la pluralidad que existe en la sociedad, que afortunadamente es una sociedad diversa. Así es. Y pues las candidatas coincidieron en que se tiene que eficientar el servicio público. Aquellos trabajadores del gobierno de la Ciudad de México se tienen que profesionalizar. Lolkin, alguno de ellos dijo, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, en realidad hubo algunas propuestas. A mí me parece que pensando justamente en el debate tendríamos que hablar de quiénes conocían el tema y quiénes hicieron propuestas, ¿no? A mí me parece que en el caso, por ejemplo, de Claudia Sheinbaum, hizo referencia en todos los momentos a la Constitución de la Ciudad de México y cómo a partir de eso podría implementar un modelo que a mí me parece muy interesante de gobierno abierto, que en efecto forma parte de esta nueva Constitución de la Ciudad de México y que es un modelo que a nivel internacional permite realmente hacer participar a la ciudadanía y que los gobiernos tomen esa participación como parte de las decisiones. Por otro lado, me parece muy interesante los planteamientos que hizo Marco Rascón, entendiendo que Marco viene de la sociedad civil y que tiene una mirada muy interesante porque además hay algo, Marco sabe que no va a ganar, lo que él está haciendo es colocar agenda, ¿no? Está hablando sobre una reforma política administrativa el candidato Rascón. ¿En qué consistiría esta reforma? Sí, en términos generales coincido con Lolkin. Marco Rascón ha sido de los candidatos que ha tenido un poco mayor de preparación a la hora de elaborar sus propuestas y a la hora de detallarlas. En términos generales, particularmente con la reforma política, no ha habido un cómo particularmente sobre cómo profesionalizar a los servidores públicos, cuánto nos va a costar, qué tipo de servidor público tendría acceso primero o no a la profesionalización. Me parece que en efecto los cómo quedan muy lejos. Y no nada más en estas propuestas, en la mayoría de las propuestas la verdad es que solo son ideas muy generales, ¿no? La mayoría de ellas relativamente poco esbozadas y a la hora de las preguntas en los cómo y en los qué se quedan cortos. La verdad es que me parece que en términos generales, tanto para la parte de la profesionalización del servicio público como para la reforma política, no está muy claro cómo se llevaría a cabo, cuál sería la propuesta más aterrizada. En ese sentido, me parece que la ciudadanía tiene poca información para poder tomar una decisión adecuada respecto de este ámbito en particular a la hora de decidir un candidato. Iván, una candidata que además querías hablar al respecto, te escucho primero antes de formular. Bueno, creo que es muy importante destacar que aunque Marco Rascón tenga una gran estructuración argumentativa, no le comunica. O sea, eso es algo muy importante destacar. O sea, el asunto aquí es cómo combinamos 4 habilidades fundamentales: contrastar, debatir, sintetizar y sobre todo confrontar. Eso es lo que se va a hacer en un debate. ¿Qué es lo que no logra Marco Rascón? Las últimas 3, la primera la hace muy bien. El asunto es que también los candidatos hoy tienen que tener un estándar distinto para su selectividad. Y eso es que hay un electorado que vive en desigualdad, que casi es el 80% de la población, que los que tenemos estudios universitarios somos altamente privilegiados. Y que estos temas de gobierno abierto, desigualdad, son temas eruditos y de la alta academia, pero la gente, los candidatos que buscan tener representación popular, sí deben de tener sobre todo un ejercicio de comunicación para ellos, porque al final de cuentas nosotros somos minoría, ellos son mayoría y ellos hay que convencerlos de los temas
temas relevantes. Hoy, ¿cuál es el problema de la agenda nacional? Que el rezago educativo está generando que el discurso populista gane en la agenda nacional. Y eso también es lo que preocupa. O sea, este debate es un gran intento por pujar y luchar contra ese tipo de discursos maniqueos que manipulan, son autoritarios. Pero otro lado muy importante, y en eso estoy completamente de acuerdo, que hay que decir que la Constitución de la Ciudad de México es el gran nuevo paraguas de horizonte que debemos de trazar. Y Lolkin ahí hizo una gran labor junto con toda la sociedad civil. Y eso hay que reconocerse. Sobre todo mujer y haciendo una lucha muy importante. Pero por el otro lado, y también para puntualizar aún más claro, yo creo que si Alejandra Barrales eso intentaba durante todo el debate, comunicar a la gente propuestas, los artículos en dónde están o no están es lo menos importante. Habló de un consejo metropolitano, Así la es. candidata Barrales. ¿En qué consistiría este consejo? ¿Quiénes formarían parte de él? Ella está argumentando que lo que ella busca es la coordinación con todas las entidades de la zona de la megalópolis. Yo no dudo, bajo su experiencia política, que lo pueda lograr, pero la pregunta es que tampoco nos dice el instrumento en cómo. Entonces, nuevamente nos queda ahí un déficit, aunque sí nos dice para qué funciona. Yo creo que eso para la ciudadanía es importante. Decirle para qué es decirles necesitamos coordinarnos porque hay temas colectivos de toda la zona que necesitamos resolverlos, no solo yo, sino todos. Y eso es una parte importante. Carlos, hablábamos de pluralidad en el gobierno y al mismo tiempo una candidata dijo que ella eliminaría los partidos políticos. ¿Se puede vivir en una Ciudad de México democrática eliminando los partidos políticos? No se puede vivir en una sociedad contemporánea de más de 100 millones de personas sin partidos políticos y sin instituciones. Tiene que haber un entramado representativo, eso es evidente, ¿no? Ahora, ojo, porque con estos partidos políticos a lo mejor sí podríamos vivir sin ellos, ¿no? Necesitamos nuevos partidos políticos de a de veras, sobre todo en una sociedad con las carencias y demandas que dice Iván, que naturalmente están ahí. Necesitamos partidos políticos cercanos a la gente. Y lo que tenemos en realidad son partidos políticos lejanos. Digamos que la representatividad se ha vuelto en lejanía. Sí. Tenemos una democracia de lejanía, necesitamos una democracia de proximidad, de contacto con la gente, con participación ciudadana, como tú dices, y eso la verdad es que le hace mucha falta a los partidos. Sin embargo, ¿sí?, la única vía que tenemos para tener un régimen estable de representación son los partidos políticos. Hay que transformarlos, hay que exigirles que sean congruentes con su papel. Y una relación más cercana entre autoridad y población se da a través de la tecnología, que se habló sobre las nuevas tecnologías, Lolkin, y algún candidato propuso una aplicación para calificar al servidor público. ¿Cómo fueron las propuestas en este sentido por parte de los candidatos? Bueno, me parece que no conocen una serie de avances que hay que tienen que ver con la tecnopolítica, ¿no? Parlamento abierto, gobierno abierto, y cómo todos estos mecanismos de participación ciudadana son considerados como parte de la toma de decisión de los gobiernos, que por cierto deben responder a la ciudadanía, ¿no? Los partidos políticos son entidades de interés público, no están para el servicio de su militancia, ¿no? Y eso todavía no alcanza a entenderse. Entonces, cuando plantean que una aplicación va a servir para acusar a los servidores públicos, pues la realidad es que no alcanzamos a entender que tampoco hay un compromiso en capacitar a las personas servidoras públicas y que tampoco, o sea, ¿qué queremos? No es la solución al problema. No es la solución al servidor público. Desde luego que no. Salvador, también hay una que dijeron que iban a verificar los automóviles a través de una aplicación. A través de una aplicación, sí, por supuesto. Me parece que hay un problema en los candidatos de concepción. Ellos argumentan que la corrupción es el origen de la falta de transparencia y de acceso a la información. Y me parece que es al revés. Me parece que es la consecuencia. Y el transparentar la información o el transparentar el acceso a la información pública no debe de supeditarse exclusivamente al sector del gobierno, sino es más bien el derecho que la ciudadanía tiene a acceder a esa información, lo que permite exigirle al gobierno la transparencia. Y entonces es potestad de la ciudadanía demandar ese acceso a la información y la transparencia. Y ellos creen que en realidad es al revés. Y entonces es el gobierno que debe estar al servicio de la ciudadanía y debe de proporcionar la información que la ciudadanía le exige y no lo que ellos decidan acorde a sus necesidades. Transparencia al 100% es una de las propuestas de una candidata, lo dijo varias veces, dijo cómo. Pero es que al final del día
eso ya es una obligación legal, Sí. ¿no? Que existe, ¿no? La ley de transparencia, de acceso a información, etcétera. Pero propuso cómo llegar a transparencia Jamás, cero. o sea, creo que se sienten abochornados porque vivimos una era donde las conferencias magistrales de 2 horas eran la única forma de explicar los grandes temas y hoy 240 caracteres para ellos no son suficientes de explicar. Y eso también no estar a la altura de la capital, ¿no? De la Ciudad de México. O sea, yo creo que una cosa muy importante que sí hay que decir, y es una exigencia de todo el país, sobre todo de la ciudad, instituciones decentes, que no humillen al ciudadano que va a solicitar un trámite. La pregunta es cómo llegamos a eso, como dice Lorkin, ¿no? Profesionalizando, capacitando, sensibilizando. O sea, también parece el asunto que los burócratas de esta ciudad no tienen culpa de este proceso. Y hay que decirles un trato humanitario, un trato incluyente, no discriminatorio, donde la Constitución de la Ciudad de México debe ser el nuevo paraguas. Reitero, o sea, creo que hay una serie de propuestas altamente materializables, exigibles y sobre todo justiciables en el texto constitucional. Sí. Pero queremos sacarnos propuestas de la manga de otros países donde esas realidades no atienden. Bueno, a lo que más que propuestas, faltaron estrategias para cumplir con las propuestas. Carlos, por favor, tus conclusiones de este debate, se nos fue el tiempo. Bueno, pues eso, creo que tenemos una debatitis aguditis, mucha cantidad, poca calidad. Necesitamos, como sociedad, más ciudadanía metida en los asuntos públicos, en la democracia, en las elecciones. Para decirlo en una nuez, tenemos nosotras, que apropiarnos del espacio público de las elecciones y de los propios debates. Si me permites, también hay un esfuerzo importante de ciudadanos, ciudadanas que, por ejemplo, en la Ciudad de México están convocando un debate ciudadano, más de 80 organizaciones, para este viernes con los candidatos, las candidatas. Creo que son ejercicios que tenemos que aprender a valorar, que tendremos que aprender a reforzar. Estos espacios son nuestros y tenemos que ocuparlos. La participación ciudadana, motor de la democracia, entonces. Es la savia del árbol de la democracia. Iván, conclusiones, por favor. Yo quiero agradecerle como joven al Instituto Electoral de la Ciudad de México por un programa y una serie de debates así, sobre todo porque nos denuncian claramente que hay una generación de políticos que son sumamente autoritarios, que no saben dialogar, contrastar y debatir. Qué bueno que nos dan este ejemplo porque con esto nos damos un golpe de realidad y así podemos nosotros, como bien dice Carlos, asumir esa responsabilidad también como jóvenes y también demostrar cómo podemos hacer las cosas de forma distinta en próximos procesos y en próximas elecciones, que yo creo que esa es la gran tarea que nos toca. Una gran tarea que se da, según tú, a través de la participación en democracia después del voto. Sí, yo creo que salgan a votar y después tenemos que reconstruir esta ciudad, ¿no? Después de que está toda fragmentada y en ruinas, pero ¿saben qué? Nos toca a nosotros ahora, la sociedad civil, hacer la chamba para demostrar que sí se puede hacer distinto. Salvador, conclusiones, y aprovecho las conclusiones para referirme a una candidata que dijo que en sus primeros 100 días lo primero que haría sería otorgarles a los damnificados del sismo aquello que requieren. Aquello que requieren. Sí, yo coincido con Carlos y coincido con Iván. Mucha cantidad, poca calidad, ¿no? En efecto, el formato del debate es muy fresco. Yo creo que eso es una de las cosas que podemos rescatar, no solo del debate capitalino, también el debate a nivel nacional. Y antes de concluir con el tema de los damnificados, me parece que en general nosotros como mexicanos la única forma que tenemos de sacar provecho de esta elección, de avanzar en nuestra democracia, es incrementando la participación. Me parece que de manera histórica la participación en las votaciones ha sido muy pobre, muy baja. Yo creo que esta es una muy buena oportunidad para poner el ejemplo y salir a votar, que la votación sea muy concurrida, que sea una gran participación, de gran proporción. Respecto del tema de los damnificados, me parece que es aprovechar el tema que es sensible, que es delicado para la ciudad, con el objetivo de ganar votos. Yo creo que va mucho más allá de simple y sencillamente utilizarlos como plataforma. Lorkin, conclusiones, por favor. Bueno, a mí me parece muy lamentable que ninguna candidata ni candidato haya hablado de las personas con discapacidad, ¿no? De esta urgente necesidad de hacer los ajustes razonables para garantizar que también tengan derecho a esta participación en un gobierno abierto y en un parlamento abierto. Por otro lado, tampoco se alcanza a entender la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas desde la mirada de los derechos humanos, ¿no? Que es uno de los temas eje de la Constitución de la Ciudad de México. Y si no entendemos esto, no entendemos tampoco cuál es la vinculación y cuál es la urgente necesidad de hacer una participación inclusiva y responsable. Diría también que escucho a Alejandra Barrales como si fuera oposición cuando forma parte de este gobierno y tampoco ofrece ni los criterios suficientes ni las propuestas.
Finalmente, me parece muy lamentable que Mikel Arriola haya sacado temas para polarizar a la sociedad y que no se haga responsable de ello. Dice 50 años, 50 años de la matanza de Tlatelolco. Hoy, en la Constitución de la Ciudad de México, tenemos libertad de expresión, derecho a la información, derecho a la reparación integral y a la memoria. Eso tenemos que fortalecer como sociedad. Muchas gracias, Lorkin. Y rápidamente, este ejercicio democrático, el debate y los debates que se organizaron en la Ciudad de México entre candidatos a alcaldes y diputados, ¿sirven para poder ir a la urna y emitir un voto informado, sí o no? Sí. Sí, deben servir para eso. Para eso son. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta noche y muchas gracias a usted por habernos acompañado. Lo invito a que siga en la señal de Capital 21 en 21 Noticias, las noticias de la Ciudad de México. Muchas gracias.